Almohadilla la mata viejitas, el asesino en serie más prolífico de México. México tiene historias que helan la sangre. Historias que desafían la comprensión humana y que se quedan tatuadas en el alma de quienes las descubren. Hoy te traemos una de las más oscuras, una de las más brutales, una de las que definitivamente cambió la forma en que el país veía el crimen organizado y la impunidad. Esta es la historia de Javier López Ángeles, conocido como la Mata Viejitas. Durante años, entre 2005 y 2015, una sombra merodeó por las calles de Ecatepec, en el Estado de México. Una sombra que entraba en casas de ancianos, que se llevaba sus vidas, y que desaparecía sin dejar más rastro que el dolor de familias destrozadas. Pero esta no es simplemente una historia de un hombre malvado. Es la historia de un sistema que falló, de autoridades que ignoraron las señales de alarma, y de cómo una persona puede llegar a cometer actos tan atroces que desafían toda lógica. Javier López Ángeles nació en 1971 en Ecatepec, una delegación que al norte de la Ciudad de México siempre ha sido sinónimo de violencia, pobreza y abandono institucional. Su infancia fue difícil, marcada por la carencia y el abandono. Su familia era pobre, y desde temprana edad aprendió a sobrevivir en las calles más duras de México. Pero algo cambió en su psique, algo se rompió en su forma de ver el mundo y los seres humanos que lo habitaban. A principios del siglo XXI, comenzaron a ocurrir una serie de muertes que, a primera vista, parecían accidentales o producto de la edad avanzada de las víctimas. Ancianos encontrados en sus casas, con signos de asfixia disfrazados como paros cardíacos. Mujeres de 70, 80, incluso 90 años, que simplemente ya no despertaban. Las autoridades locales no veían patrones. Los médicos legistas no encontraban evidencia concluyente de crimen. Las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos sin sospechar que alguien los había robado deliberadamente. Pero la realidad era mucho más escalofriante. López Ángeles no era un asesino de grandes crímenes. No había disparos, no había gritos, no había drama visible. Sus crímenes eran silenciosos, meticulosos y devastadoramente eficaces. Entraba a las casas de los ancianos, a menudo ganándose su confianza con una sonrisa, con palabras amables, con la apariencia de un joven trabajador que necesitaba dinero o un lugar donde dormir. Y luego, en el silencio de la noche, acababa con sus vidas sofocándolas con almohadas, asfixiándolas lentamente mientras dormían. El modus operandi era depravadamente simple. Buscaba a sus víctimas entre los ancianos más vulnerables, aquellos que vivían solos o con poca compañía. Entraba bajo pretextos diversos, y en algunos casos, era contratado por personas que querían hacerse cargo de ellos. Luego procedía a asesinarlas, frecuentemente robando lo que podía encontrar. El objetivo era claro: dinero, joyas, cualquier cosa de valor que pudiera vender. Pero detrás del dinero había algo más oscuro, algo que iba más allá del simple robo. Los investigadores posteriores determinarían que López Ángeles operó durante aproximadamente una década, desde 2005 hasta 2015. Durante ese tiempo, fue responsable de la muerte de al menos 142 personas. Algunos reportes hablan de cifras incluso más altas, de hasta 190 muertes. El número exacto probablemente nunca será conocido. Lo que sí sabemos es que estas fueron principalmente mujeres ancianas, muchas de ellas viviendo en condiciones de soledad y vulnerabilidad en los municipios de Ecatepec y sus alrededores. Ecatepec, en esos años, era un lugar de caos administrativo. La policía estaba corrompida, desbordada, y en muchos casos, cómplice de actividades criminales. Los reportes de muertes sospechosas se perdían en archivos. Las familias denunciaban, pero sus denuncias caían en el vacío. Los periódicos locales comenzaron a notar un patrón, a escribir sobre las muertes de ancianos, a llamar la atención sobre lo que parecía ser un fenómeno extraño. Pero la institucionalidad no respondió con la velocidad o la determinación que la situación demandaba. La verdad es que el crimen de López Ángeles fue posible por años precisamente porque nadie le estaba buscando realmente. La sociedad mexicana, en especial las autoridades locales, no estaba preparada para la idea de un asesino en serie. El concepto mismo parecía importado de películas americanas, algo que no podía suceder en las calles de Ecatepec. Las muertes de ancianos pobres no eran prioridad. Sus vidas parecían tener poco valor en el sistema. Pero en 2015, todo cambió. Las autoridades finalmente comenzaron a investigar seriamente. Patrones que habían permanecido ocultos durante años comenzaron a emerger. Muertes que inicialmente habían sido catalogadas como naturales fueron reevaluadas. Y entonces, lentamente, el nombre de Javier López Ángeles comenzó a aparecer una y otra vez. Trabajador ocasional, asistente de cuidados en hogares de ancianos, persona de confianza en muchos casos. Un hombre sin antecedentes criminales previos que significativos, pero que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado una cantidad sospechosa de veces.
Lo más chocante fue descubrir que los números eran incomprensibles. 142 muertes. Algunas fuentes sugerían incluso 300. López Ángeles estaba convirtiendo en el asesino en serie más prolífico no solo de México, sino posiblemente de toda América Latina. Superaba al famoso Aileen Wuornos. Superaba a la mayoría de los asesinos en serie documentados en la historia criminal mundial. Cuando fue detenido, López Ángeles confesó. Habló sobre sus víctimas con una calma perturbadora. No mostraba remordimiento ostensible. Para él, los ancianos eran objetivos simples, personas cuyas vidas no tenían importancia, cuyos cuerpos eran vehículos convenientes para su sed de dinero y poder. Describía los asesinatos con la frialdad de alguien hablando sobre ir al mercado. Entraba, actuaba, se iba. Dinero en su bolsillo, una vida menos en el mundo. Los investigadores descubrieron que López Ángeles trabajaba frecuentemente en empresas de cuidado de ancianos, en asilos privados, en hogares particulares. Había trabajado para familias que querían que cuidara de sus abuelos. En muchos casos, se ganaba la confianza completamente. Era amable, aparentemente responsable, y luego mataba a sus clientes y se llevaba sus pertenencias. En otros casos, él era contratado explícitamente para que terminara con la vida de alguien, convirtiéndose en un instrumento de familias que querían heredar o terminar con el cuidado de sus seres queridos. La investigación reveló un nivel de colaboración y complicidad que era profundamente perturbador. No estaba solo en esto. Había familiares de víctimas que lo contrataban. Había personas en asilos que lo ayudaban. Había un ecosistema de corrupción, negligencia y maldad que había permitido que sus crímenes continuaran durante una década. El sistema no solo había fallado a los ancianos de Ecatepec, había sido cómplice activamente. Las víctimas tenían rostros. Eran personas que habían vivido vidas enteras. Rosa María García tenía 92 años cuando López Ángeles acabó con su vida. María Luisa López tenía 85. Dolores García tenía 83. Los números se convertían en nombres cuando investigadores pacientes examinaban caso por caso. Historias de personas que habían sobrevivido la Revolución Mexicana, que habían visto crecer a sus hijos y nietos, que merecían envejecer con dignidad. Pero en cambio, fueron silenciadas por un hombre que vio en su vulnerabilidad una oportunidad. Lo que hace esta historia particularmente oscura es lo que sucedió después. López Ángeles fue detenido, enjuiciado y condenado. Pero la cárcel en México es una institución que también falla. Y los reportes que emergen de su encarcelamiento sugieren que incluso tras las rejas, mantuvo algún nivel de poder, de influencia. Las historias de asesinos en serie que continúan operando desde prisión no son raras en México. El caso de la Mata Viejitas cambió la forma en que México veía los crímenes contra los ancianos. Generó nuevas políticas de seguridad en asilos. Hizo que familias cuestionaran más cuidadosamente a quién le confiaban el cuidado de sus seres queridos. Pero también expuso las grietas fundamentales en un sistema que permitió que una persona asesinara a más de 100 personas antes de ser detenido. Es un recordatorio de que la impunidad no surge en el vacío. Es el resultado de negligencia institucional, corrupción endémica, y una sociedad que ha aprendido a ignorar las muertes de los más vulnerables. López Ángeles ahora cumple condena en una prisión mexicana. Pero la pregunta que persigue a los investigadores, a los periodistas, a la sociedad mexicana es, ¿cuántos más como lo operan sin ser detectados? ¿Cuántas muertes más podrían atribuirse al crimen inteligentemente ocultado? ¿Cuántos ancianos más en todo el país están siendo asesinados bajo la apariencia de muertes naturales? Esta es una historia que nos recuerda que el mal no siempre viene disfrazado de lo que esperamos. No viene con gritos ni armas. A veces viene con una sonrisa amable, con las manos abiertas, dispuesto a ayudar. Y si el sistema no está vigilante, si las instituciones están podridas, entonces puede prosperar. Puede prosperar durante años mientras otros cierran los ojos. El caso de Javier López Ángeles es un monumento a la fragilidad de nuestra sociedad, a cómo la vulnerabilidad de algunos puede ser explotada por la maldad de unos pocos cuando nadie está observando. Si has llegado hasta aquí no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal, eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos pronto.